Bien, este es nuestro tema número 3, peso específico. Vamos a definir qué es y cómo se usa su fórmula. Bien, primeramente, ¿qué es el peso específico? Se define como la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad de volumen que ocupa cierto material y que tiene cierto peso, ¿sí? Por ejemplo, el peso específico de de un newton, porque el peso es en una fuerza, se mide en newtons, de un newton distribuido en 10 metros no es el mismo que el que va a tener un objeto que esté pequeñito, no sé, una bola de plomo que ocupe mucho menos que un metro, pues tiene mayor peso específico. A lo mejor ambos como masa tienen 1 kilo. O sea, el otro es una almohada y tiene 1 kilo de masa, pero ocupa más espacio. Y una bola de plomo en menos espacio logra tener ese mismo kilogramo de masa. Por ende, tienen mayor peso en poco volumen. Eso es el peso específico, la cantidad de peso en newtons. Recordemos que lo vimos en física 1. El, el peso es una unidad de fuerza, es con lo que la fuerza de gravedad te jala, ¿sí? Cuando normalmente alguien dice, peso 80 kilogramos, realmente te está diciendo su masa, no su peso. Ese es un error coloquial que tenemos. Cuando alguien te dice, pesas 80 kilos, ok, no, tiene una masa de 80 kilos y si quisiera saber su peso real, tengo que multiplicar esa masa, esos 80 kilos, por la fuerza de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, 80 por 9.81, que serían alrededor, ahorita para hacer el cálculo rápido, de 720, 730 newtons. Eso es el peso de una persona que tiene una masa de 80 kilos. 720, pero como el número se escucha muy grande, yo creo que por eso coloquialmente de mejor decimos la masa, ¿no? Se escucha más pequeñita. Bien, ahora, esto es bien importante en la fórmula, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula donde dice peso específico se mide en newtons sobre metro al cúbico, el peso con la letra P en newtons y el volumen lo vamos a medir en metros cúbicos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede con la fórmula? Bueno, en física, algo que normalmente no se te dice, pero que sí sucede, cuando yo tengo una fórmula con 3 letras, puedo hacer un triangulito. Y adentro lo divido en una como letra T. ¿Ok? Donde esta línea horizontal, estoy remarcando, es una división, es un entre. Esto es un entre. Y esta línea vertical es un por. Ok, ¿cómo funciona? Yo voy a dibujarlo varias veces el triángulo para que veamos, pero la realidad es que lo que puedes hacer es dibujarlo una sola vez y taparlo. Entonces el peso, si te fijas, quedó arriba, peso específico abajo y volumen abajo. Entonces, si yo quiero saber la fórmula de peso, tacho el peso o lo tapo y me queda que el peso es igual, solo me quedaron estos dos, recuerden que esta línea es por, peso específico, el puntito en medio es por, volumen. Ahora bien, si yo quiero saber la fórmula para encontrar o el despeje para encontrar volumen, tacho el volumen o lo tapo y voy a obtener que volumen es igual a peso entre peso específico. ¿Sí? Estas serían mis despejes. Los pueden apuntar o apuntar el triangulito. Recuerden que todo parte de la de peso específico, que es peso sobre volumen. ¿Ok? Esto es sugerencia, pausa aquí el video para que lo copies y tengas un formulario a la mano. Bien, vamos a resolver unos problemas de ejemplo en donde vamos a explicar precisamente cada uno de estos despejes que acabamos de ver. Bien, el primero nos dice cuál es el peso específico. Entonces, si se fijan, aquí me está preguntando por el peso específico. Entonces, pienso en su fórmula como primer paso.
Entonces la fórmula de peso específico, si se fijan en el formulario que acaban de apuntar, es peso sobre volumen. ¿Ok? Mi siguiente paso es identificar mis datos. Aquí me dan un peso de 45 newtons y me dice que ocupa un volumen de 0.85. Tercer paso, sustituyo esos datos. Peso es lo de rojo, 45 newtons. ¿Ok? Y mi volumen es de 0.85 metros cúbicos. Lo que hago en la calculadora pues es dividir ambas cantidades. Voy a abrir la calculadora, ustedes no la ven por el tipo de proyección que tengo, donde divido 45 entre 0.85. En ese orden se escribe y me da 52.94. ¿Ok? Recuerden entonces que el peso específico se expresa en newtons sobre metros cúbicos. Eso es importante. Siempre en física es bien importante tener bien claro nuestras unidades. Y encierro la respuesta. Entonces, se fijan los pasos. Fue identificar la fórmula, ¿no? El paso 2, identificar mis datos. El paso 3, sustituir. Y el paso 4, pues fue resolver. Entonces, se fijan, en estos 4 pasos podemos resolver cualquier problema de física, no solo estos. ¿Ok? Entonces, bien, voy a avanzar. Siguiente ejemplo. Ahora aquí nos preguntan, si se fijan, el volumen. ¿Ok? Entonces, volumen es igual, de acuerdo a mis despejes, si se acuerdan en el triangulito, cuando tachábamos volumen, queda el peso arriba y peso específico abajo. Eso es el volumen. Peso sobre peso específico. ¿Ok? Entonces ya identifiqué mi fórmula. Paso 2, identificar mis datos. Aquí me hablan del peso, que es de 5.7 newtons. Y me hablan del peso específico, que es de 3.2 newtons sobre metros al cubo. Entonces ya hice mi paso 2, ya identifiqué mis datos. Paso 3, sustituirlos. Peso específico, aquí me dice que es 3.2 y el peso me dice que es 5.7. Nuevamente, pues abro mi calculadora y divido 5.7 entre 3.2, me da 1.78. Y entonces yo puedo decir que mi volumen es igual a 1.78 metros cúbicos. Recuerden que el volumen se expresa en metros cúbicos. Entonces, si se fijan, usé los mismos 4 pasos. 1, identificar la fórmula a partir de lo que me pregunta el problema. 2, identificar los datos de acuerdo a la fórmula. Busqué el peso y el peso específico que están en la fórmula. 3, sustituir los datos. 4, hacer la operación. Y terminé. Ahora bien, aquí tenemos otro problema donde ahora nos preguntan el peso, no el peso específico, el peso. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir nuestra fórmula. Peso es igual, de acuerdo al despeje, si se acuerdan, el peso estaba arriba en el triangulito, tapas arriba y te queda peso específico y volumen en la parte de abajo, es decir que se están multiplicando. Peso específico por volumen. Voy a usar un par de paréntesis para que cuando sustituya los valores pues estén multiplicando. ¿Ok? Entonces, identifico mis datos. Hice una pieza de plomo cuyo peso específico
es de 3.2 newton sobre metro al cúbico y ocupa un volumen de 1.3 metros cúbicos. Entonces sustituyo en mi fórmula. Aquí mi peso específico es de 3.2 y mi volumen es de 1.3. Hago la multiplicación en mi calculadora y multiplico 3.2 por 1.3 y me da 4.16. Entonces mi peso específico es de 4.16. El peso es en newtons, en una N mayúscula. Y terminé. ¿Ok? Sugerencia, cuando estés haciendo tu tarea, regrésate estos 3 ejemplos. O sea, busca qué ejemplo es, regrésate y puedes hacerlo. Bien, ahora sí, viene la tarea. Esta es la tarea número 2. Recuerda que la 1 fue el cuestionario que se envía en automático cuando presionas enviar. Aquí sí, tienes que hacerlo en tu cuaderno, letra legible, sin tachones. Tu nombre está arriba. Puedes usar colores o no, eso tú lo decides. Y bueno, pones tu fórmula, así como yo los resolví, la fórmula, la sustitución y el resultado encerrado, ¿ok? Estos 3 problemas no están en tu libro, entonces vas a tener que pausar el video y copiarlos, ¿ok? En el problema 1, si te fijas, ¿qué pido? Pido peso específico, ¿ok? En el problema 2, pregunto por el volumen y en el problema 3 por el peso. Un problema de cada ejemplo. Si te das cuenta, la tarea no es tanta, a pesar de que desde un principio les dije son 7 tareas. Podrías pensar que va a ser muchísima. No, van a ser tareas así, cortitas, pequeñas, pero que sumen a que tú logres los conocimientos que se pretenden en esta materia física 2. Entonces, esta sería la tarea número 2.